En este problema tenemos un circuito y este circuito se puede resolver con las leyes de Kirchhoff. Tenemos la ley de voltaje de Kirchhoff y la ley de corriente. Entonces, podemos darnos cuenta que en este circuito tenemos 7 resistencias y 2 voltajes. Tenemos que la resistencia 1 vale 4 ohms, la resistencia 2 vale 6 ohms, la resistencia 3 vale 8 ohms, la resistencia 4 vale 6 ohms, la resistencia 5 vale 5 ohms, la resistencia 6 vale 10 ohms, la resistencia 7 vale 3 ohms, y tenemos que el voltaje 1 vale 6 volts y el voltaje 2 vale 12 volts. Listo. Ahora vamos a empezar. Tenemos que la sumatoria de las corrientes es igual a 0 y la sumatoria de los voltajes es igual a 0. Entonces lo primero que hacer es, tenemos que identificar los nodos. Los nodos son las conexiones de varios elementos, que en este caso aquí tenemos nuestro primer nodo, el cual vamos a llamar nodo A. Aquí tenemos otro nodo, lo vamos a llamar el nodo B. Aquí tenemos nuestro nodo C y finalmente tenemos nuestro nodo D. Listo. El siguiente paso es identificar las corrientes. Las corrientes son entre cada nodo y no importa cómo pongamos las corrientes, puede ser en cualquier dirección, ya sea en el sentido de las manecillas del reloj o sentido contrario, eso no importa mucho. Entonces vamos a empezar con el nodo A. Aquí, de aquí para acá, lo voy a llamar que es la corriente I1. I1. Y como es el mismo nodo, es la misma corriente. Igual aquí es la I1. I1. Ok, entonces entre el nodo I y el nodo D hay otra corriente que le voy a llamar la corriente I2, que va de aquí para acá y es la I2. Y como es igual el no nodo, se va a llamar igual I2. Listo. Entonces ahora voy a analizar las corrientes entre el nodo B y la nodo C, el cual le voy a llamar I3. Entre el nodo A y el nodo C lo voy a llamar la corriente I4. Entre el nodo C y el nodo D lo voy a llamar la corriente I5. Y finalmente del nodo A y del nodo D tenemos la corriente 6, que va de aquí para acá, que pasa por esta resistencia. También pasa por la resistencia número 7, es la misma porque es del mismo nodo. También pasa por el voltaje. Y finalmente llega al siguiente nodo. Listo. Ahora el siguiente paso es hacer las ecuaciones de las sumatorias. Entonces es por cada nodo. Empezamos con el nodo A. Y vamos a analizar. Primero tenemos que poner las corrientes que salen del nodo A. Entonces tenemos que la que sale es la I1. Y se iguala a las corrientes que entran, que en este caso es I4 más I6. Perdón, aquí es I1. Listo. Ahora falta hacer la del nodo B. Aquí está nuestro nodo B. Entonces, las que salen son la corriente I2 más la corriente I3 y la que entra es la I1. Listo. Ahora vamos con el nodo C. Lo voy a poner de este lado, nodo C. Y vamos a ver. Las corrientes que entran es la I3 y I5 más I5 y la que salen es la I4. Ahora vamos con el nodo D. Entonces podemos darnos cuenta
que las corrientes que salen es la I6 más la I5. Y la única que entra es la corriente I2. Ya que sacamos las corrientes, ahora tengo que sacar los voltajes. Entonces lo voy a poner aquí. Tenemos que la sumatoria de voltaje es igual a 0. Y para sacar esto, tenemos que usar la ley de Ohm, que dice que el voltaje es igual a la corriente por la resistencia. Entonces, para hacer esto, tenemos que usar un concepto que se llama malla, que es agarras una sección entre varios nodos. Entonces, bueno, en este caso tenemos tres mallas, 1, la 2 y la 3. Voy a poner aquí malla 1, la malla 2 y la malla 3. Listo. Entonces esta va a ser nuestra malla 1, nuestra malla 2 y finalmente nuestra malla 3. Listo. Entonces tenemos que poner los nodos respecto a la malla. Tenemos aquí que la malla 1, voy a empezar con el nodo A, después pasa por el nodo B, por el C y finalmente regresa al mismo nodo. Vamos a hacer lo mismo con la malla 2 y la malla 3. La malla 2 empieza con el nodo A, sigue con el nodo C, después el nodo D y finalmente regresa al mismo nodo, que es el nodo A. Y finalmente, con el nodo 3 tenemos que empieza con el nodo B, sigue por el nodo D, después pasa por el nodo B y por el nodo C, perdón, y después regresa al nodo B. Listo. Ahora tenemos que usar esta fórmula. Entonces, vamos a ver el nodo A y tenemos que pasa por la corriente 1. Listo. Y por la resistencia 3. Pero la corriente 1 entra por el lado positivo, sale por el lado negativo. Por lo tanto, como sale por el lado negativo, es signo menos. Y usamos el valor de la resistencia 3, que en este caso es 8. Ahora vamos con este lado, con esta corriente. Tenemos que pasa por la corriente I1. Igual como entra por positivo, sale por el lado negativo. Y pasa por la resistencia número 1, que en este caso es 4. Ahora vamos con el nodo B. El nodo B nos dice que entra por positivo, sale negativo, por lo tanto es negativo. Y tenemos que pasa por la corriente I3. Y la resistencia 4, que en este caso es 6. Y finalmente por el nodo C. Tenemos que igual entra por el lado negativo y sale por el positivo. Perdón, al contrario. Entra por el positivo y sale por el negativo. Entonces, tenemos que es negativo. Y pasa por la corriente 4 y la resistencia 5, que en este caso es 5. Y todo eso lo igualamos a 0. Ahora falta hacer el mismo procedimiento, pero con la malla 2. Vamos a analizarlo. Tenemos que empezamos con el nodo A al nodo C. Entonces, tenemos que como sale del positivo, del negativo, va al positivo, por lo tanto es positivo. Y tenemos que es la corriente 4. Y usamos la resistencia 5, que en este caso es 5. Después, seguimos con el nodo C. Tenemos aquí el voltaje. Entonces, tenemos que poner el valor del voltaje, pero igual sigue el mismo. Entra por el positivo y sale por el negativo. Por lo tanto es 6 volts. Y ya no requiere poner la corriente porque ya tenemos el voltaje. Y seguimos con el nodo D. Dice que entra por el positivo, sale por el negativo, por lo tanto es negativo. Y tenemos que es la corriente 6, ponemos I6. Y la resistencia 6, que en este caso vale 10. Después, seguimos con este lado. Sí. Seguimos con este lado.
tenemos igual la corriente 6, entra por el positivo y sale por el negativo, por lo tanto es negativo, pasa por la corriente 6 y la resistencia 7 es igual a 3. Y falta este voltaje, es lo mismo que acá, entra por el negativo pero sale por el positivo, por lo tanto es positivo y tenemos que el voltaje 2 es igual a 12 y lo igualamos a 0. Ahora tenemos que lo mismo con la malla 3, que en este caso es el nodo B, después el D, C y por lo tanto regresa al nodo B. Entonces empezamos con el nodo B. Tenemos la corriente I2, entra por el positivo, sale por el negativo, por lo tanto es negativo, pasa por la resistencia 2, que es 6, después seguimos al nodo D, que es, el nodo D empieza con el negativo, sale por el positivo, por lo tanto es positivo, y tenemos que es el voltaje. Entonces el voltaje 1 es igual a 6. Y después tenemos el nodo C. Y tenemos la corriente I3. Pero entra por el negativo y sale por el positivo, por el tanto es positivo. Y tenemos la resistencia 4, que en este caso es 6. Y le igualamos a 0.